Hola, soy yo de nuevo Andrés Ceballos y en el siguiente video tutorial vamos a ver cómo extraer a partir de una capa vectorial de puntos la información contenida en distintas capas raster. Bueno, estas operaciones, que son operaciones de extracción, comúnmente llamadas, sirven para obtener los valores de una o varias coberturas raster, es decir, los valores de los píxeles de estas coberturas, utilizando una capa vectorial, que tradicionalmente son capas de puntos, y esos puntos que pueden representar los puntos de, por ejemplo, mediciones hechas en terreno y guardadas dentro de un GPS. Entonces estos puntos perfectamente pueden ser las coordenadas X e Y de algún punto en el espacio conocido y ya muestreado, o también puede ser al revés y puede ser un punto que se genere aleatoriamente o dirigidamente, no necesariamente aleatorio, sobre un sector a muestrear. Pero básicamente lo que se obtiene al realizar esta extracción a partir de un dato vectorial sobre una capa o varias capas raster es una tabla, donde dentro de esa tabla cada registro o fila corresponde a un punto en el espacio con coordenadas x, y cada columna de esa tabla correspondería a el valor extraído de cada una de las variables o capas raster sobre las cuales se hace la extracción. Para hacer una extracción en base a estos puntos, que pueden ser puntos de GPS o puntos inventados, se utiliza el complemento Point Sampling Tool, que ya vimos cómo se instalaba, y se representa por ese símbolo que está disponible dentro de QGIS. Entonces, uno, al utilizar esta herramienta Point Sampling Tools, nos entrega esta opción y dice Layer Containing Sampling Points, la primera opción, que es una capa que contenga los puntos de muestreo. En el caso particular de QGIS y del proyecto que teníamos abierto, se podrán dar cuenta que no tenemos ningún shape de puntos de muestreo. Por ende, vamos a aprovecharnos de una de las herramientas que posee este software para generar nuestros propios puntos de muestreo y de forma aleatoria, asumiendo que esos puntos de muestreo van a ser nuestras posibles mediciones en terreno. ¿Mediciones de qué? Por ejemplo, de resistencia a la penetración, de tipos de suelo, de cobertura vegetal, de pH de suelo, de índice de área foliar, etcétera, etcétera. Ahí va a depender de lo que estemos midiendo, de lo que queramos hacer con los datos de terreno. Pero en este caso, entonces, vamos a utilizar una herramienta que está disponible acá en el menú vectorial, herramientas de investigación, puntos aleatorios dentro de polígonos. Y tiene que ser la opción, si se fijan hay dos opciones que dicen punto aleatorio, pero vamos a utilizar el punto aleatorio dentro de polígonos fijos. Vamos a pinchar aquí y como dice acá en la ayuda que sale acá, cuál es la diferencia entre el fijo y el variable, es básicamente la cantidad de puntos, porque acá en el fijo uno define la cantidad de puntos
ya sea en base a un número de puntos, en base a una densidad de puntos sobre una capa vectorial. Dentro de ellas, cuántos se quieren crear. Entonces, en este caso, vamos a realizar la operación sobre el predio exportado UTM-19 Sur, porque queremos que dentro de esta capa se generen los puntos. La estrategia de muestreo va a ser, en este caso, cuenta de puntos, es decir, un número de puntos aleatorios, y el número de densidad de puntos, tenemos que poner el número de puntos que nosotros queremos crear dentro de este predio exportado, que ahí está demarcado, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a utilizar un muestreo tipo de 40 puntos dentro de esta capa. Y la distancia mínima vamos a establecerla. Esto va a hacer referencia a cuál es la distancia mínima que puede haber entre punto y punto. En este caso vamos a poner una distancia mínima. Y esa distancia mínima tiene que ser coincidente con la resolución espacial en la que está nuestro archivo raster en este caso. ¿Sí? Como sabemos que la pendiente y la exposición y el DEM en general está a 30 metros de resolución espacial y nuestra capa de NDVI está a 10 metros de resolución espacial, vamos a poner un número intermedio entre ambas y vamos a decirle que la distancia mínima entre puntos sea de 20 metros. Y vamos acá a crear una capa temporal. Así que nos vamos a quedar con esa capa temporal y vamos a hacer correr el algoritmo. Correr. Ahí está. Automáticamente fueron generados los puntos dentro de este polígono, ¿cierto? Ahí están mis puntos aleatorios creados. Como podrán verificar, si a simple vista se puede ver que hay un par de puntos que no coinciden con caer dentro de un píxel determinado, como sería este y este. Entonces eventualmente esos dos puntos, al momento de hacer una extracción, puede que, dependiendo de qué capa elijamos, arrojen algunos valores 0. Entonces, para evitar eso, vamos no a utilizar esta capa recortada, sino que la capa completa. Entonces, la función de extracción consiste en que, en base a la coordenada de estos puntos, se obtiene el valor del píxel que está justo detrás de donde cae el punto. Básicamente es eso. Y eso es aplicable no solamente a una capa, sino que a multicapas. Entonces yo puedo seleccionar muchas capas y extraer los distintos valores para ese píxel determinado en base a estos puntos. Entonces, ¿cómo se realiza esta operación? Como dice acá, utilizando el Point Sampling Tools, que está aquí. Este es el Point Sampling Tool. Vamos a pinchar esta opción. También la pueden encontrar acá en complementos, análisis, Point Sampling Tools. Es lo mismo. Ahí está. Y Layer Containing Sampling Points, es decir, la capa que contiene los puntos, en este caso a crear. Solo me deja elegir punto aleatorio porque es la única capa de puntos que nosotros tenemos disponibles, en este caso dentro de QGIS. Y Layers with Fields Bands to get values from, es decir, las capas que contienen los campos o las bandas desde donde se van a obtener los datos. Y aquí es donde uno debe seleccionar las capas de las cuales quiere obtener la información. En este caso en particular, como se podrán dar cuenta, solamente están disponibles los puntos aleatorios mismos, el predio exportado y cada uno de sus campos, pero si se fijan no están disponibles, solamente están disponibles
predio NDVI Clip. ¿Qué es lo que me deja automáticamente disponible esta herramienta? Solamente aquellas capas que yo tengo encendidas dentro de QGIS. Entonces, como mientras tengo abierto esto no puedo activar las demás capas, vamos a cerrar y vamos a activar primero todas las capas de las cuales nos interesa obtener información. Entonces, estas son el modelo digital de elevación, la pendiente, el reclass no, la exposición, el NDVI Sentinel, el predio NDVI lo voy a reemplazar por NDVI Sentinel, y en vez de estapilado voy a seleccionar las 4 bandas en reflectividad de superficie que estaban acá, ¿cierto? Entonces ahora sí voy a pinchar nuevamente Point Sampling Tool, puntos aleatorios, y si bajamos, ahora efectivamente tenemos disponible todas las bandas que activamos dentro de QGIS. Entonces, para seleccionarlas hay que pinchar y con el Shift presionado presionan la primera y presionan la última que quieren en este caso, o también en base al control pueden ir seleccionando una a una. Si mantienen control apretado, ¿ven? Pueden ir una a una. Ahí está. Entonces esas son las que me interesa obtener. Y además me pregunta Output Point Vector Layer, es decir, los puntos donde se van a crear en una capa vectorial en algún lugar dentro de mi computadora. Entonces en este caso hay que poner Browse y seleccionar una carpeta conocida en donde podamos guardar nuestra información. Entonces aquí vamos a guardar y le vamos a llamar Extract All, ¿sí? Porque vamos a extraer todas. Vamos a guardar y una vez que se tiene eso, uno debe ir acá a la segunda pestaña donde dice Fields, y esto se puede agrandar, si se fijan, ahí lo agrandamos. ¿Y qué es esto, Fields? Esto representa el nombre que va a tener el campo que se va a agregar a esta tabla de atributos en la cual yo voy a hacer la extracción. Entonces, ¿qué se recomienda acá? Que el nombre tenga coincidencia y sea lo más corto posible y represente de la mejor forma a la capa de la cual se está extrayendo la información. Entonces en este caso Slope está bien el nombre. Aquí estas no dicen nada y tienen los mismos nombres, por lo tanto esto puede arrojar errores. Entonces hay que darle doble clic y entrar en modo edición esa opción. Y en este caso, si se fijan, es la banda 4 de Sentinel. Entonces acá yo le voy a poner simplemente B4. A la que sigue le voy a poner B3. A la que sigue B2. Y a la que sigue B8. Al DEM le voy a poner solamente DEM. Al NDVI Sentinel le voy a poner solamente NDVI. Y el aspecto va a quedar como aspect. Ahí está. Entonces estamos perfectos con los nombres. Entonces esos van a ser los nombres de los campos que van a contener la información de la extracción. Entonces aquí en general damos cuenta que está todo ok y presionamos aceptar. Y al momento de aceptar la extracción, rápidamente se va a agregar acá el shape que contiene la información extraída. Entonces yo acá voy a cerrar esta herramienta y podemos ver
¿sí? Si borramos, si apagamos todas las capas, ver los puntos de extracción. Y si preguntamos acá con el identificador, podemos ver que los valores de cada uno de estos puntos tienen múltiples campos dentro. Slope, B4, B3, que son los mismos nombres que habíamos asignado. Y un valor asociado a ese nombre que corresponde a la extracción a partir de la coordenada x, y de estos puntos. Perfecto. Entonces, ¿cómo más podemos ver esto? Más en detalle, clic derecho sobre Extract All, abrir tabla de atributos, y ahí está. Esa es la tabla que contiene las extracciones de los valores para todos los rasters considerados. Para la pendiente, B4, B3, las bandas, el DEM, el NDVI y el aspect. Si se fijan, en algunos casos en particular hay unos campos vacíos acá, unas celdas vacías, en donde se condice que la pendiente es 0, y cuando tenemos un terreno con pendiente 0, la exposición significa que está apuntando justamente hacia arriba. Entonces esto no tiene tampoco un ángulo, porque el ángulo es 0. No tiene un ángulo de preferencia hacia donde apunta la exposición. Por ende, el aspect en ese caso tiene valores nulos, y la pendiente valores ceros. Ya. Este tipo de campos que quedan vacíos así, hay que tener ojo con su manejo, porque muchas veces si uno intenta trabajar con ellos, se pueden originar algunos problemas porque están vacíos. Entonces hay que tener ojo. Entonces lo que uno puede hacer, puede eventualmente eliminar estos registros, estos 3 registros, o simplemente dejarlos y tenerlos en consideración cuando se haga el manejo posterior, que va a ser utilizando el software Excel. Perfecto. Entonces, una información que es muy interesante y relevante de considerar dentro de esta tabla, y que no está contenida en este momento en esta tabla, son las coordenadas X y las coordenadas Y, en las que se encuentra cada uno de esos puntos con los cuales se extrajo. Entonces, como también sale dentro de este documento, vamos a realizar la agregación de las coordenadas X e Y mediante el uso de la calculadora de campos. ¿Cómo se hace esto? Estando aquí en la misma tabla de atributos de nuestra extracción, vamos a pinchar esta opción de acá, que parece un abaco, que es la calculadora de campos, y vamos a crear un campo nuevo. Un campo nuevo que tenga por nombre de salida X, que va a ser la coordenada en X, en UTM zona 19 sur, que es el sistema de referencia que tiene nuestra capa actualmente. Vamos a utilizar un tipo de número decimal con 10 de total y con precisión de un decimal, y vamos a ir acá dentro de la expresión. Vamos a hacer que este campo sea igual a su coordenada X. Entonces, siempre que se trate de la obtención de algún atributo espacial de la forma o del shape mismo que estamos utilizando, hay que irse acá a la opción geometría.
Entonces, dentro de esta opción geometría, que son funciones en base a la geometría, si ustedes bajan, podrán encontrar esta opción, que como dice ahí, sirve para devolver la coordenada X del objeto actual. Entonces, para eso, para obtener esta coordenada X, simplemente le vamos a dar doble clic. Ahí está. Y automáticamente, ya con eso, podemos agregar la coordenada X. Porque este algoritmo interpreta que va a crear un campo con nombre X, al cual para cada registro que tiene la tabla, se va a agregar esta información que está acá, que corresponde a la coordenada X del objeto actual. Entonces, una vez hecho esto, damos a aceptar. Y automáticamente, ¿qué fue lo que pasó dentro de mi tabla? De partida se cambió se conmutó el modo edición, es decir, estamos ahora en modo de edición, ¿sí? Y se agregó aquí la columna X, donde aparecen con un decimal todas las coordenadas en UTM para el eje X. Vamos a aprovechar aquí y como estamos en modo edición, podemos editar nuestra tabla como nosotros queramos. Entonces voy a seleccionar aquí estos tres valores que tienen un aspect que es un no dato, es decir que no hay datos anotados, y la pendiente 0, y vamos a utilizar este botón de acá para borrar objetos seleccionados. Esto se puede hacer solamente si estamos en modo edición, si no está inactiva esta opción. Entonces, borrar objetos seleccionados, voy a borrar esos puntos. Eso solamente por comodidad, también se podrían dejar eventualmente, pero para que vean también cómo se puede borrar objetos seleccionados. Entonces, si se fijan en el espacio, aquellos que están en amarillo corresponden a estos objetos seleccionados. Y la gracia que tienen estos puntos es que son lugares totalmente planos, no tienen pendiente, pero los vamos a borrar solamente para el ejercicio práctico de esto. Entonces vamos a pinchar acá y ahí automáticamente desaparecieron los puntos en el espacio y también de la tabla. Y de la misma forma vamos a nuevamente abrir la calculadora de campos, vamos a crear un campo nuevo, lo que se va a llamar en este caso Y, y que va a ser también un número decimal real con una precisión, con una longitud de 10 y una precisión de 1. Y en la expresión vamos a ir nuevamente acá a geometría, pero ahora vamos a buscar el signo peso Y, que es el homólogo al signo peso X, solamente que para la coordenada en Y. Y ahí está una vista preliminar de la salida de la coordenada. Y le vamos a dar a aceptar. Perfecto. Ahí tenemos agregadas nuestras coordenadas X y en el espacio, ¿no?, para cada uno de los registros de esta tabla. Y una vez realizado esto, vamos a pinchar aquí y vamos a conmutar el modo edición. Y vamos a guardar nuestra tabla de extracción. Y vamos a cerrarla. Y podemos volver a abrirla si queremos. Ahí está nuestra tabla. Ahora ya estamos sin modo edición. Y podemos visualizar que tenemos nuestras coordenadas en X y nuestras coordenadas en Y. Que son finalmente desde donde se obtuvieron o desde donde se obtuvo los valores de todos estos rastros que están acá. Perfecto. Entonces esta tabla va a ser la que nos va a servir para realizar distintos análisis estadísticos entre las variables que están acá
y su coordenada espacial. Entonces, hasta aquí llega el siguiente video y nos vemos en un próximo video tutorial. Hasta pronto. Chao.